Luis Fernando Velasco se lavó las manos en la Corte Suprema, dijo que nombramiento de Olmedo López, en la UNGED, fue decisión exclusiva de Petro. Noticias reveló la declaración del exministro del Interior en una diligencia que duró más de 5 horas y en donde fue consultado por todo el escándalo de corrupción en el que él resultó salpicado. Luis Fernando Velasco, es funcionario del gobierno del presidente Gustavo Petro, es uno de los salpicados en todo el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres UNGED, que destaparon Olmedo López y Sneider Pinilla. El exministro del Interior siempre ha negado las acusaciones en su contra, pero los señalamientos de Olmedo López incluyen supuestas pruebas de hora, lugar y personas que participaron en un denominado cónclave para hacer pasar las reformas del gobierno Petro a cambio de coimas para los congresistas. Las acusaciones del exdirector de la UNGED están documentadas, por lo que Velasco fue llamado a la Corte Suprema de Justicia para escuchar su versión de los hechos. Noticias reveló el testimonio del exministro, quien en varias ocasiones se lavó las manos y señaló directamente a la Casa de Nariño. En las 5 horas de diligencia, el magistrado Francisco Farfán le hizo toda clase de preguntas para contrastar la versión de Olmedo López. Al iniciar, Velasco dijo, tengo una verdad y es la que quiero aportar aquí. Contexto, estas son las pruebas que enredan al exministro Luis Fernando Velasco con el escándalo de compra de congresistas. Gente, se confirma, gente, el plan criminal. Hoy se revela, gente, Luis Fernando Velasco, ministro de Gustavo Petro, hoy denuncia y hoy declara en contra de Gustavo Petro. Hoy se revela, gente, de que el ministro dice de que el único de que daba órdenes, el que puso a Olmedo López para robar, fue directamente de la Casa de Nariño, directamente desde el máximo ladrón Gustavo Petro. Hoy se confirma, gente, ese plan criminal. Hoy revelamos acá de que el mismo ministro desenmascara de que Gustavo Petro es una rata criminal, es un ladrón. El mismo ministro denuncia de que Gustavo Petro fue el que dio la orden de robar. Hoy se confirma, hoy se sabe todo de cómo este ministro, Luis Fernando Velasco, hoy denuncia a Gustavo Petro de cómo fue él el que puso a Olmedo López para que robara a Colombia. Hoy se confirma y tenemos acá el explosivo audio donde un juez desenmascara y dice de que fue directamente desde la casa del máximo ladrón Gustavo Petro donde se dieron las órdenes para robar al pueblo colombiano. Hoy este es el plan de estos asesinos de izquierda comunista. Se desenmascara, Gustavo Petro es el máximo ladrón de Colombia. Escuchen esos explosivos audio, gente. En este caso transitaron en maletas más de 4.000, 5.000 millones de pesos. Se le entregaron directamente a ciudadanos que seguramente alegarán que no tienen ninguna intervención, como en este caso, la alta consejera para las regiones, quien actuó casi como mensajera en este asunto, simplemente trasladando una suma de dinero al presidente del Senado, el doctor Iván Nami. Pero evidentemente cuando se trasladan esas sumas de dinero se debe tener conciencia de dónde origina el dinero y por qué debo servir yo como instrumento para transportar una suma de esa cantidad de dinero. So pena de verme inmersa en una investigación por lavado de activos y me llegan a sorprender con esa suma de dinero transitando por la calle. Por tanto, no es una actuación marginal, no es una actuación accidental la participación de ciudadanos que se prestan para realizar ese tránsito de dinero. También como lo es un jurídico de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, el señor de apellido Llanos, que también se prestó para transitar con altas sumas de dinero en la ciudad de Bogotá a instancias justamente de Sneider López Rosero, quien de Contera también estaba actuando en ese momento a instancias del señor Olmedo López. Por lo cual considera el despacho que en este punto debe decir que si hay sí se pudo acreditar con los elementos materiales probatorios ese entramado de ciudadanos que participan, funcionarios públicos en particular, de altas esferas del Estado. Es que las reuniones no se realizaban en el barrio San Nicolás de Cali, que es un sector deprimido de Cali, que es el centro de la ciudad, o en el barrio San Bernardo de Bogotá. Las reuniones se realizaban nada más y nada menos que en la Casa de Nariño. En la Casa de Nariño.
donde uno esperaría que el delito no permee, porque es allí, desde allí donde se llevan las riendas del Estado, desde allí donde se gobierna el Estado colombiano, y allí se hacían las reuniones. ¿Qué policía va a hacer algo allá? Le podría pasar lo que le ha pasado a los funcionarios de la Policía Nacional que han intervenido en el caso de la señora que presuntamente se quedó con un dinero de una funcionaria también de alto rango a nivel de la Presidencia de la República. Hay funcionarios que han fallecido incluso por hacer actuaciones al interior de la Casa de Nariño. Pero era allí donde surgían las directrices, era allí donde se hacían las reuniones, era desde allí donde se direccionaban los recursos a instancias, se dijo por parte de la Fiscalía, del Ministro de Hacienda y Crédito Público, del director del APRI, del director de Función Pública, y se terminaban direccionando los contratos para efectos de justamente lograr la apropiación y el direccionamiento de los mismos para actualizar justamente los relatos que son objeto de investigación por parte de la Fiscalía General de la Nación. Por lo que encuentra el despacho que ese entramado criminal, desafortunadamente y con absoluta vergüenza de decir este operador judicial, permeó estructuras del Estado que incorporan por lo menos dos ramas del poder público que están llamadas a hacerse control político de manera simultánea en ese sistema de pesos y contrapesos que debe gobernar entre las tres ramas del poder público que incluyen en este caso la rama judicial. Luis Fernando Velasco se lavó las manos en la Corte Suprema, dijo que nombramiento de Olmedo López en la UNGED fue decisión exclusiva de Petro. Noticias reveló la declaración del exministro del Interior en una diligencia que duró más de 5 horas y en donde fue consultado por todo el escándalo de corrupción en el que él resultó salpicado. Luis Fernando Velasco es funcionario del gobierno del presidente Gustavo Petro, es uno de los salpicados en todo el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, UNGED, que destaparon Olmedo López y Sneider Pinilla. El exministro del Interior siempre ha negado las acusaciones en su contra, pero los señalamientos de Olmedo López incluyen supuestas pruebas de hora, lugar y personas que participaron en un denominado cónclave para hacer pasar las reformas del gobierno Petro a cambio de coimas para los congresistas. Las acusaciones del exdirector de la UNGED están documentadas, por lo que Velasco fue llamado a la Corte Suprema de Justicia para escuchar su versión de los hechos. Noticias reveló el testimonio del exministro, quien en varias ocasiones se lavó las manos y señaló directamente a la Casa de Nariño. En las 5 horas de diligencia, el magistrado Francisco Farfán le hizo toda clase de preguntas para contrastar la versión de Olmedo López. Al iniciar, Velasco dijo: "Tengo una verdad y es la que quiero aportar aquí". Contexto: estas son las pruebas que enredan al exministro Luis Fernando Velasco con el escándalo de compra de congresistas. Hay chats y un nombre clave, el senador Julio Elías Chagüí Flores. Después, el exministro del Interior quiso hacer una claridad para que el magistrado tuviera en cuenta de quién dependían las órdenes que recibía Olmedo López. La unidad de gestión de riesgo es una unidad que depende directamente de la Presidencia de la República, dijo. Además, contó que él tuvo una entrevista con Olmedo López para recibirlo en la unidad, pero que tomó la decisión de no hacerlo. No me dio confianza, no me gustó la entrevista que tuve con el Olmedo. Obviamente, no le iba a decir al presidente, no te lo nombro. Simplemente, no lo nombré y ya. A los pocos días, me llamó el presidente y me dijo que me necesitaba como ministro del Interior y nombró a Olmedo López como director de la unidad. Dice el exministro Luis Fernando Velasco a la Corte Suprema que Olmedo le generaba desconfianza, pero que no le iba a llevar la contraria al presidente Petro. ¿Qué opinan? Velasco fue enfático en que no le llevaría la contraria al presidente Gustavo Petro e insistió en que nunca confió en Olmedo López, aunque no explicó las razones. El exfuncionario del gobierno Petro, uno sobre el que recaen más acusaciones,